todo lo que nos das, te damos. De todo lo que no hay, pedimos, pero se haga tu voluntad, sé un andar y pedir, pedir para dar y dar para amar. Oh Dios, se haga tu voluntad, sé un andar y pedir, pedir para dar y dar para amar. Queremos darles la bienvenida a todas, todos, todes al último webinar del ciclo Pensar y Dejar Pensar. Fue toda una aventura este ciclo y la verdad que, bueno, nos alegra haber llegado a tanta gente con tantos aportes tan interesantes y hoy no va a ser la excepción. Nada más quiero contarles que hoy contamos con un moderador que no es del Centro Metodista. Hemos invitado al pastor Leonardo Félix, pastor de la Iglesia Metodista de Almagro. Él es comunicador con un posgrado en comunicación digital de la Universidad Nacional de La Plata, es director de ALC Noticias y presidente de la UAC América Latina, un especialista en la materia que seguramente va a poder acompañar a nuestros ponentes del mejor modo. Así que le vamos a dar la bienvenida a Leonardo. Yo quiero decirles que lamentablemente hace unos minutos nos avisó la doctora Andrea Holgado que por razones de fuerza mayor no nos va a poder acompañar. Si en algún momento logra poder conectarse unos momentos, nos va a avisar para que podamos escuchar lo que tenía preparado. Pero de todas formas, vamos a seguir adelante, así que las dejo con Leo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, el agradecimiento al Centro Metodista de Estudios Wesleyanos. La verdad que es un privilegio poder estar en uno de los tantos ciclos de webinar que hacen, que son tan concurridos. También en este momento con el área de especialización de unos cuantos y unas cuantas, que es el área de la comunicación. Me pareció importante referirnos en este tiempo como brevísima introducción, para no robarles tiempo, volver a un trabajo que fue presentado en asambleas pasadas que tiene que ver con el tema de justicia comunicacional. Entonces, para refrescar un poquito algo que nuestro invitado y nuestra invitada van a explicar mucho mejor que yo todavía y van a contar mejor, les quería hacer una brevísima introducción y para ponernos en tema. Todos los días los medios de comunicación de diferente tipo y origen nos dan una multitud de noticias e información. Nos brindan recursos para formular opinión y juicios sobre diversos temas. Y se ponen en circulación nuevos discursos, textos e imágenes que alimentan la relación que tenemos con otras personas. La comprensión de la sociedad y nuestra manera de entender la acción de Dios en el mundo. Esto también está relacionado con el flujo informativo. Se produce un diálogo que en principio es necesario para cualquier sociedad que quiera vivir democráticamente. Aunque parezca una verdad de perogrullo, es importante entender a la comunicación como un diálogo. En la vida cotidiana hay una significativa desigualdad en el acceso a la información socialmente relevante, en parte producida por aspectos económicos y sociales, y en parte porque los temas abordados del interés son mayormente intereses de las empresas y las corporaciones mediáticas que no necesariamente coinciden con temas de la sociedad, con temas que atañen a las preocupaciones de la sociedad civil. Este deterioro del intercambio que uno puede ver claramente, donde se marca la agenda,
además de ser por motivos económicos y del interés de las empresas, también es un tema de cultura, lo es en torno al eje cultural, sobre todo cuando tenemos en cuenta que tendemos a seleccionar las fuentes de información con las que más nos identificamos y los que refuerzan de cierto modo nuestros juicios previos. A esos juicios previos, como lo llamamos, prejuicios, ¿sí? Digo, también es otra verdad de perogrullo, pero hay que poder decirlo. Toda esta situación ha dado oportunidad a la generación de noticias falsas, lo que ustedes escuchan normalmente como fake news, y al discurso de la posverdad, que después lo van a explicar mejor nuestros panelistas. Se tratan la fake news de construcciones con un formato de noticia o análisis periodístico que, utilizando verdades a medias, construyen un relato cuyo único objetivo es reafirmar posiciones en quienes las reciben. Esto es algo que no nos tenemos que olvidar. Dicho de otro modo, el fenómeno de la posverdad se basa en la subjetividad que cualquier persona tiene de la realidad que percibe. Dicho sea de paso, no hay objetividad en la comunicación, siempre se parte desde una subjetividad, pero en este caso, dicha o narrada como si fuese un absoluto indiscutible de lo que es y no puede ser de otro modo. Un ejemplo de una posverdad y de una fake news, una verdad media, sería decir que todas las personas que nacen en América Latina son corruptas y punto, por el mero hecho de haber nacido en una región geográfica dada del mundo. A esto uno también lo llamaría sentido común. Toda la gente que nace en tal lado es de determinada manera. Eso es el sentido común, que como tal carece de valor crítico al momento del análisis. ¿Y cómo te das cuenta que es el sentido común? Bueno, preguntas tales como ¿por qué son corruptas habiendo nacido en tal o cual lado? Siguiendo esta línea de ejemplo que daba al principio, no pueden ser respondidas desde la afirmación del ejemplo, simplemente porque esas personas son corruptas, no hay posibilidad de otro dato. Y se acepta el dato mayormente sin cuestionamientos. Pero claro, el sentido común se reafirma sobre la base de quién dirige la información y la multiplica en la sociedad. No es lo mismo que hablemos en nuestra mesa familiar haciendo una afirmación de este tipo, que siendo un multimedio enorme, con gran capacidad de llegar a las audiencias y generar comentarios de esta categoría. Por eso yo creo que acá hay un dato teológico importante, y es que la revelación de Dios en Cristo es más que una serie de dogmas o una descripción más o menos certera de la realidad. Es descubrir dónde y cómo obra Dios en nuestro medio según el testimonio de las Escrituras y su interpretación actualizadora en la comunidad de fe. Para afirmar esto que decimos, obviamente no nos va a bastar con el sentido común. Es preciso acercarnos con un espíritu crítico a la lectura de la palabra de Dios, donde preguntarnos el cómo, el por qué, el cuándo, dónde, etcétera, de lo que el Señor quiere para nuestras vidas y la vida de su iglesia. Wesley lo dice de una forma categórica en el Sermón 90, el fundador del movimiento metodista dice, y lo cito textual: en un cristiano de verdad no hay engaño, ni falsedad alojada en su corazón, por lo tanto, tampoco en su boca. Su virtud es la veracidad, la expresión de la verdad en su corazón, la eliminación de toda mentira obstinada. Fuerte como siempre, ¿no? Si bien la posverdad no siempre es una mentira en sí misma, siempre expresa una subjetividad que como tal es muy discutible, cuestionable, y siempre nos va a permitir otras lecturas posibles. Preguntas sobre lo que se afirma como un absoluto, del cual no hay más comentarios que decir o nada que se pueda hacer para cambiarlo. Para poder ir más allá de la posverdad y buscar la verdad de la fe, y así la verdadera libertad, el camino es el discipulado, permanecer en la palabra de Dios revelada en Jesús y obrar en consecuencia.
esta famosa frase de Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad es la que genera amor, misericordia, encuentro con mi prójimo y con Dios, podríamos decir. Todo lo que genera prejuicio, discriminación y odio no proviene del amor de Dios. La mentira que genera odio, según el mismo Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, es obra del diablo. En cambio, quien nos guía a toda verdad es el Espíritu de Dios, como dirá adelante Jesús en el Evangelio de Juan, allá por el capítulo 16. Entonces, dicho esto, que nos parece importante como introducción, y sin querer robarles más tiempo tampoco, bueno, recién Viviana daba los motivos por el cual lamentablemente Andrea no nos puede acompañar, pero seguimos en las presentaciones y la voy a presentar a Dana Goin, que es estudiante de licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Buenos Aires, y también es periodista feminista. Luego presentaré al otro expositor que ahí nos está viendo, ¿sí? Así que adelante, Dana, toda tuya la audiencia. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por el espacio y la oportunidad. Como bien dijo Leo, yo soy Dana Goin, tengo 24 años, soy Bariloche, pero bueno, actualmente estoy de vuelta en Bariloche, pero en realidad vivo en Capital hace un par de años ya, porque estoy estudiando comunicación. Y hace aproximadamente un año que también descubrí el oficio del periodismo y me gustó, así que ya me considero periodista. Bueno, un poco me llevó la invitación de estar acá porque la conexión con la iglesia metodista es, mi familia es parte de esta iglesia, yo fui a esta iglesia por muchos años de mi vida, así que por eso hicieron un poco el enganche y bueno, me pidieron que hable un poco de lo que es la comunicación desde una perspectiva de los jóvenes, cómo vivimos la comunicación los jóvenes hoy en día, como cuando tenemos tantas herramientas y tantas redes y tantas cosas para decir. Así que antes que nada igual quiero aclarar que voy a hablar un poco desde mi perspectiva, desde mi vivencia, así que siéntanse libres de tomar todo lo que diga con pinzas. Lamentablemente hay que generalizar un poco a veces, pero no, mi experiencia no tiene por qué ser la de todos, sino que es la subjetividad de una mujer joven en Argentina. Y bueno, sin más preámbulos, quiero empezar a hablar de lo que es esa comunicación, que hoy parece serlo todo, ¿no? Como decimos mucho en la carrera, que la comunicación está en todos lados, está siempre presente, todo comunica, y es un fenómeno que parece ocuparlo todo. Y bueno, siempre que hay un cambio, una nueva tecnología se introduce a la vida de la sociedad, se producen cambios muy grandes en las vidas de las personas, y sin dudas la comunicación es uno de los campos que más mutó, más creció, más evolucionó en las últimas décadas, junto con la computación, junto con la ciencia de los datos. Son campos que no paran de crecer y de proponer nuevas formas. Bueno, es que en realidad esto no es nada tan nuevo porque ya la radio, ya el telégrafo, la imprenta marcaron cambios muy fuertes en las sociedades, pero bueno, cada vez esos cambios parecen suceder más rápido, más frecuentemente, y todo parece ser más inmediato, ¿no? Y en estos tiempos de posverdad, como bien decía Leo, parece que a veces hay una sola verdad y esa verdad casualmente tiene que ver con lo que yo ya pienso y confirmo en las redes, en los medios. Entonces, bueno, ¿cómo se posiciona la juventud o qué rol, de qué forma utiliza la juventud todas estas redes? Que el siglo pasado eran redes, eran medios, unidireccionales, unilaterales. Entonces, una persona o un grupo de personas le hablaba a cientos de miles de personas, ¿no? En la radio, en los diarios, en la televisión.
cada uno de esos medios con sus particularidades, por supuesto, pero hoy, ya hace más o menos una década, un poco más de una década, las redes sociales ya permiten otro tipo de usos, ¿no? Entonces, ya no es una persona o un grupo de personas que hablan, sino son un montón de personas hablándole a un montón de personas todo el tiempo. Y bueno, quiero caracterizar o quiero distinguir algunas características de las redes sociales que me parece que son bastante particulares de este momento. Por un lado, lo que se llama el show del yo, que es un fenómeno que describe una autora que se llama Paula Sibilia, que es una antropóloga argentina, que vive en Brasil actualmente, si no me confundo, y que ella estudia ya hace mucho tiempo las redes sociales y cómo las personas construimos nuestras subjetividades a través de estas redes, ¿no? Y cuando digo construir subjetividades, hablo de estos modos de ser particulares que tenemos cada uno. Tiene un libro que se llama La intimidad como espectáculo, que es básicamente describe cómo se va dando este fenómeno de compartir todo lo que me pasa o mucho de lo que me pasa en las redes sociales, ¿no? Ya no es más usamos los medios para mostrar sucesos importantes, entre comillas, sino que todo puede ser contable o todo parece que se puede contar, ¿no? La cena en la casa del tío, que perdí el colectivo, todo ese tipo de cosas banales o minúsculas, hoy en día se cuentan todo el tiempo en las redes. Entonces uso Twitter para expresar mis sentimientos del momento y también expresar mis opiniones de política o de un partido de fútbol o de lo que sea. Uso Facebook, uso Instagram para subir fotos, que no necesariamente tienen que ser piezas de arte, sino cualquier tipo de foto se puede subir, o casi cualquier tipo de foto. Incluso hay personas que en YouTube, la red social de los videos, suben videos de ellas mismas manejando, digamos, sin estar haciendo nada particular, nada que pareciera que merece ser contado, pero de todas formas se cuenta y de todas formas se consume. Y se consume mucho, a niveles astronómicos e impensables. ¿No? La gente consume la narrativa en primera persona de otras personas, ¿no? Entonces, a esto se refiere ella con la intimidad como espectáculo, es el show de la vida personal de alguien más. De hecho, el eslogan de YouTube es como, en inglés, ¿no? Pero es como, transmitite a vos mismo, mostrate a vos mismo. Siempre hubo como una curiosidad por la vida de los otros, ¿no? El chusmerío, con Gran Hermano, los reality shows, leer autobiografías, como que siempre hubo esa curiosidad por la vida de alguien más, pero hace ya más o menos 10 años que es un fenómeno que no para de crecer y que explotó de una manera que se popularizó muy rápidamente y que cualquier persona cuenta su vida en las redes. Hay gente que incluso se le paga por compartir su vida en las redes, entonces, dónde compra, dónde come, y qué dieta sigue, a dónde viaja, ese tipo de cosas. Hoy hay gente que se le paga por eso. Es un trabajo que hace 10 años no existía. Por supuesto que hay ciertas líneas estéticas que se puede contar, de lo que se puede decir y de lo que se vuelve tendencia o no es cualquier cosa. Pero a eso se refiere un poco Sibilia cuando habla de la construcción de la subjetividad, ¿no? Como en las redes vamos viendo, vamos consumiendo vidas de otros y vamos a la vez moldeando las nuestras. Y vamos compartiendo nuestras vidas y así vamos tejiendo una red gigantesca con cierta estética, con ciertos modos de hablar, con ciertos elementos que se van popularizando. A la vez, otra cosa que permiten las redes, además de consumir las vidas de otros, es mostrar nuestros propios contenidos. Como decía hace un rato, yo puedo contar lo que hice hoy y puedo tener cientos de personas, y si fuera un poco más famosa, quizás miles de personas, que ven lo que hago y les divierte y les gusta y quieren saber más.
y esto se condice con otros fenómenos de otras plataformas que hoy existen, como Netflix, como Spotify, que uno consume a demanda, ¿no? Ya no tengo que esperar a que pase algo, no tengo que esperar a que sean las 3 de la tarde para la novela. Si yo quiero ver la novela ahora mismo a las 6:26 de la tarde, lo puedo hacer. Y puedo ver lo que yo quiera y puedo consumir lo que yo quiera. Entonces, además de la democratización que se dio, de que todo el mundo puede tener un canal de comunicación, también se da este fenómeno de, quizás un poco falsa, pero libertad de elección. Entonces yo puedo elegir qué consumir. Por supuesto que hay un montón de limitaciones, ¿no? Primero tengo que acceder a esos equipos, acceder a internet, saber qué buscar y cómo buscar. Pero una vez pasadas ciertas barreras, casi que puedo ver lo que quiera o hacer lo que quiera con esas redes. Y si pensamos hace 50 años, el mundo era completamente diferente, era otra cosa. Y para mi generación, para los jóvenes de hoy en día, no nos resulta tan ajeno o no nos resulta un cambio tan abrupto porque fuimos creciendo a la par de estas redes, a la par que se iban popularizando, nosotros también íbamos creciendo, entonces el traspaso de lo analógico a lo digital no fue tan abrupto. Ni hablar de las generaciones que son más chicas que yo, que directamente no conocen los aparatos analógicos. Bueno, y en este amplificar de voces y en esta cantidad inconmensurable de información que hay, sucede este fenómeno de la posverdad, ¿no? Que es, como decía, yo puedo buscar la información que quiera y a medio como adaptarla a lo que yo pienso para corroborar mi opinión. Yo ya pensaba un poco esto, lo busco en internet, encuentro a alguien que justamente está diciendo lo mismo que yo pienso y valido lo que yo ya creía. Pero hay algo más que está pasando también en las redes con la información, y es que hay una amplificación de voces que permiten que otras personas que antes no llegaban a los medios de comunicación masivos, hoy, al tener sus propios canales, pueden, digamos, dar sus mensajes y dar a conocer sus testimonios, sus experiencias, sus vivencias, sin mayores limitaciones, ¿no? Entonces nos enteramos de catástrofes que pasan en otros lados del mundo, nos enteramos de las situaciones en las que viven comunidades dentro de nuestro propio país, que quizás antes no era tan fácil de encontrar. O quizás antes se contaban, pero alguien hablaba por ellos, digamos, no eran ellos en primera persona hablando. Y bueno, en esta lógica de amplificar las voces es que tantas luchas, tantas causas se han popularizado. Por eso para mí es importante no subestimar el poder que tienen las redes, ¿no? Yo creo, por ejemplo, por poner un ejemplo, Ni Una Menos, que irrumpió en la escena argentina en 2015, digamos, no nació de un repollo, ya existía la lucha feminista en Argentina, pero no hay chance de que hubiera sido lo que es sin las redes sociales. Se amplificó, se potenció de una manera, se corrió la voz de una manera increíble gracias a las redes sociales y a las redes que se tejen gracias a las redes sociales. A lo que voy con esto es que esas fuentes de información que antes parecían únicas, intocables, hegemónicas de cierta manera, hoy se ven trastocadas por otras fuentes de información contrahegemónicas que crecen desde abajo, que amplifican las voces y que cuentan otros hechos o otros fenómenos sociales que antes no se contaban o que tenían muy poco eco en la sociedad. Y así nos informamos un poco, me parece, en la juventud, generalizando mucho, pero creo que en el último tiempo hubo un crecimiento gigante de otro tipo de fuentes de información. Ya no únicamente, digamos, los diarios de mayor tirada del país o los canales con mayor rating del país, que obviamente siguen estando. Y obviamente tuvieron que adaptarse, adaptar sus formatos para seguir existiendo.
pero hay muchísimos otros medios que crecen, que nacen gracias a las redes sociales y gracias a que es tan fácil y prácticamente gratis poder contar otro tipo de historias, nacen gracias a estas redes sociales y se popularizan gracias a las redes sociales. Entonces hay una diversificación de narrativas y de modos de consumir. Si yo quiero leer una noticia lo puedo hacer, pero también puedo ver esa misma noticia en formato video en 1 minuto o en formato infografía con los 3 datos más importantes que tengo que saber para poder entender tal causa o tal fenómeno. Y en ese sentido me parece que es interesante el término de la posverdad, ¿no? Como de que tiene que ver con la subjetividad y con las opiniones. Y Leo justamente lo dijo y me parece importante. La comunicación siempre va a ser subjetiva. No existe la verdad como algo único. Y de hecho, creo que las redes y las nuevas formas de informarse proponen vías para contrarrestar esa información. Si yo quiero contrarrestar la información, si yo quiero buscar otras fuentes, lo puedo hacer fácilmente con un clic. Pero también, digamos, hay otra cosa que es que se prioriza o se premia de cierta forma la opinión también, ¿no? Que alguien hable desde su punto de vista y que cuente desde su vivencia, ¿no? Que es lo que decía hace un ratito, cómo los activistas o cómo algunas causas, personas que antes por ahí no llegaban a los medios, hoy llegan y cuentan desde su primera persona de cómo, digamos, en primera persona, cómo viven, las cosas que les pasan, y eso pega y tiene tanto eco porque humaniza la información de cierta manera y nos permite sentir empatía por una causa o por una situación que quizás no conocíamos, o que quizás nos resulta lejana, pero al escucharla de alguien más, al escucharla en primera persona, es imbatible, se vuelve cercana, ¿no? Muchas veces nos llaman o se escucha decir mucho como que ya no se puede decir ningún chiste, que ya hay cosas que no se puede decir, que esta generación se ofende por todo, ¿no? Y por ahí hay un punto de que hasta cierto punto tienen razón, nos ofendemos por un montón de cosas, pero también es porque tenemos acceso a esa información para corroborar, para contrarrestar las narrativas de las cosas que nos contaron cómo eran y ahora tenemos forma de saber que, bueno, que quizás no eran tan así o que quizás hay otras formas de vivir que también están bien o que también son válidas. Y bueno, por eso también nos ofendemos por todo, porque tenemos información para ofendernos, que me parece que otras generaciones quizás no lo tuvieron. Pero bueno, nosotros hacemos uso de esa información a la que sí accedemos. Bueno, un poco eso era lo que quería compartir, que hoy en escena hay otras personas hablando, ya no son más adultos únicamente contando las cosas que pasan, no son más hombres de clase media alta, heterosexuales y universitarios, sino que, digamos, hay una amplificación, pluralidad de voces y de narrativas que me parece que está bueno que se escuchen y que tengan eco y que después decidamos, ¿no? Si queremos escucharlas, si queremos hacer caso, por así decirlo, o no, pero está bueno que existan y que tengan ese lugar. Democratiza y creo que como sociedad nos vuelven un poco más fuertes y más solidarios también. Así que, bueno, creo que esa es toda mi intervención. Espero que se haya escuchado bien y que se haya entendido. Perdón si hablé un poco rápido, son los nervios. Perfecto, Dana, se entendió bárbaro y muy claro, muy didáctico también. Agregamos un tema más en esto que dice Dana para los que somos como varios centennials juntos por edad, y es que con el invento de la web, con la generación de la web 2.0 a fines de los 90, principios del 2000, este cambio radicalizó esto que contaba Dana, y es que el consumidor se vuelve productor de sentido también, ¿sí?
Entonces yo sobre una nota editorial de cualquier persona en un diario, yo puedo opinar y generar una nueva narrativa, un nuevo sentido. Los norteamericanos hablan de esta figura como prosumidor, que es productor del sentido y consumidor de los sentidos que hay. Y dicho esto, entonces, y dándole muchísimas gracias a Dana, que va a seguir estando para dudas y preguntas, quisiera presentarlo entonces a Pablo Bordenave. Él es analista en medios de comunicación social de la Universidad de El Salvador, es licenciado en teología del Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos, ICEDET, y profesor de filosofía y estudiante avanzado de la licenciatura en filosofía en la Universidad Nacional de San Martín. Así que, Pablo, el tiempo es tuyo, hacia adelante. Bueno, muchas gracias Leo, y gracias también a los que me invitaron. Espero que esto se escuche bien. Si no se escucha, les voy a pedir que prendan la cámara y me hagan alguna seña, así yo me doy cuenta si me van escuchando o no. Bueno, le agradezco mucho a la gente del centro por esta invitación. La verdad que es un gusto poder participar de toda esta seguida de temas tan importantes que ustedes estuvieron trabajando. Espero poder, desde donde estoy, aportar algo en este día también. Quiero compartirles algo que a mí me ayuda mucho a pensar el tema de la posverdad y obviamente las consecuencias que eso tiene en las comunicaciones. No voy a definir posverdad ni hablar de fake news porque ya se hizo muy bien acá. Imaginé que lo iban a hacer, entonces yo decidí ir por otro lado. Hay algo que a mí me sirve para poder pensar esto y son algunas categorías que nos da el filósofo francés Michel Foucault cuando él habla sobre el poder. Luego de definir muy brevemente y pidiéndole perdón a Foucault, quiero pasar a mencionar algo sobre verdad y posverdad y por fin arriesgar de mi parte algunas formas de resistencia, si se quiere, que se me ocurren frente a todo esto y que surgen de mi lectura de la Biblia. Cuando digo mi lectura de la Biblia es porque no quiero hacer cargo a nadie de las barbaridades que uno pueda decir, pero busco en el fondo inscribirme en una tradición, en una manera de leer la Biblia que es una manera latinoamericana y liberacionista. Y bueno, voy a intentar desde allí dar algún tipo de sugerencia o señalar quizá algún camino que obviamente la idea es que lo podamos poner en discusión. Vayamos por parte. Primero, muy a grandes rasgos, como ya dije, pidiéndole disculpas al amigo Michel, digamos que para Foucault la idea de poder es algo diferente y por eso me parece importante traerla acá. Es distinta a la de otros grandes que pensaron este tema. Para Foucault el poder no es algo que se nos impone por la fuerza, obligándonos a hacer lo que no queremos, que es un poco una idea clásica, ¿no? Del poder es aquel que se te impone y te obliga por la fuerza a hacer algo que vos no querés. Bueno, Foucault dice que no. Foucault lo que se dio cuenta es que lo que hace el poder sobre todas las cosas, él lo va a insistir mucho esto, es normalizar. Es decir, el poder para Foucault define la normalidad, define lo que es normal. Por lo tanto, este poder va a producir prácticas y al producir prácticas va a producir sujetos, personas, que vamos a hacer esas prácticas y vamos a vivir diciendo esto es lo normal y esto no es normal. El poder en Foucault produce subjetividades. Es un poder que gestiona, que regula, es decir, como ya lo dije, normaliza. Me parece que esa palabra es clave. Ya en un libro que escribió que se llama Defender la sociedad, Foucault nos habla de la sociedad de normalización como un producto de los mecanismos, lo que él llama biopolíticos, y en paralelo, en otro libro, Voluntad de Saber, sintetizó la función de la norma
como aquella capaz de distribuir lo viviente en función de su valor. Estas técnicas de normalización logran invadir la vida de las personas. Es obvio que estoy dejando fuera muchas cuestiones que Foucault menciona, como por ejemplo el tema del deseo, pavada de tema, pero digo rápido que para Foucault en este biopoder al deseo se lo deja circular, se lo deja fluctuar, se lo deja correr, pero dándole el rumbo que el poder pretende. En efecto, vemos cómo el poder adquiere un carácter productivo a punto tal que logra transformar, dice Foucault, la población en público. Este es todo un tema, ¿eh? Sobre todo hablamos de medios de comunicación. Por todo esto se cae de maduro que para nuestro pensador el poder produce verdad. Es decir, la verdad será entonces aquella que defina el poder. El poder define qué es verdadero. ¿Y quién es el poder para Foucault? Nos podemos preguntar. Bueno, para Foucault, todos ejercemos en los distintos roles que tenemos parte de ese poder. Porque el poder para Foucault es múltiple, es lucha, se ejerce, no se detenta, es relación, y en tanto haya una relación de asimetría, allí se ejerce este poder. En este sentido, en el que todos ejercemos algo de este biopoder, la Iglesia, y esto obviamente lo agrego yo, también intenta hacerlo. Mejor dicho, las distintas formas de ser y de expresarse iglesias, lo hacemos. Quizá venga bien compartir, a modo de sugerencia, lo que yo entiendo que puede ser un accionar que presenta algún tipo, al menos, de resistencia a este poder normalizador. Y cuando digo resistencia, tengo también que aclarar que no hablo de una resistencia funcional al poder normalizador, porque Foucault también dice eso, dice el poder normalizador genera resistencias que le son funcionales. Entonces hay que tener cuidado también qué tipo de resistencias proponemos. Creo que una resistencia no funcional a este poder es la tarea de lo que algunos llaman descolonizar el pensamiento o las creencias. Si quieren, lo hago más fácil, uso un término que venimos usando. Una resistencia sería desnaturalizar. Si lo natural es lo que establece el poder, un camino que podemos hacer es desnaturalizar. Por ejemplo, si lo natural es binario, es decir, la realidad está dividida en buenos y malos, blancos y negros, empezar a mostrar las complejidades que tienen las cosas, señalar las multitudes de colores que tiene la realidad, que las cosas no son blancas y negras, no se dividen en varones y mujeres, no se dividen en macristas o kirchneristas, que las cuestiones son siempre más complejas que esa simplicidad. Que existan veces que necesitamos simplificar para señalar otras cuestiones, puede ser, pero siempre sabiendo que la realidad es mucho más compleja que esas simplificaciones que hacemos. Creo yo que Jesús y San Pablo fueron expertos en crear resistencias no funcionales. Quizá en el caso de Jesús fue más apuntado a un uso deshumanizante de la religión y en el caso de San Pablo, bueno, al mismísimo Imperio Romano. Claro que después, allá por el año 325 de nuestra era, vino la cristiandad. Se fagocitó a Pablo y a Jesús y con ellos a sus enseñanzas y se convirtieron al cristianismo en cristiandad, que es exactamente lo contrario, lo opuesto de aquello. Pero esto también da para otra charla. Jesús desnaturalizaba, digo yo, desnaturalizaba la ley con su oísteis que fue dicho, pero yo les digo, desnaturalizaba la idea de pecado. ¿Se acuerdan cuando les preguntan los discípulos a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres?
y Jesús les tira todo para el piso y le dice ni este ni sus padres, ¿no? Desnaturalizó el uso de la escritura misma. Lo dijo, el sábado fue hecho para el ser humano y no al revés. Desnaturalizó la idea de lo santo y de lo puro. Toda aquella sociedad en la que Jesús vivía estaba basada, delimitada incluso geográficamente, en esta idea de pureza y de santidad. Es decir, cuanto más cerca uno vivía del templo, que era el lugar más santo, diríamos hoy, más clara la tenía. Sus discípulos comían sin lavarse las manos. Jesús tocaba a los leprosos. Toda la vida de Jesús está marcada por la ruptura, o si quieren, la desnaturalización de la idea que tenía su sociedad de lo santo y de lo puro. San Pablo, y con esto voy cerrando, le habla a los Gálatas de que se sorprende que hayan seguido tan pronto otro evangelio. Me pregunto yo, ¿será una fake good news? No es que haya otro evangelio, dice Pablo, ¿no? Tratando ahí de aclarar lo que quiso decir, sino que existen quienes lo buscan pervertir, modificar. Y uno lee Gálatas y se pregunta, ¿cuál es entonces el evangelio que Pablo presenta? ¿Cuál es esa buena noticia? Y Pablo va a decir allí en Gálatas, dice, hermanos, ustedes fueron llamados para ser libres. Solamente no tienen que usar la libertad como una ocasión para la carne, dice la versión de la Biblia que solemos leer, que no está hablando del cuerpo, sino que está diciendo no tienen que usar esta libertad para usarla egoístamente o para gastarla en tus bajos instintos. Fueron llamados a libertad para que se sirvan unos a otros. Porque toda la ley, dice San Pablo, en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis, si os coméis unos a otros, miren también, no se consuman unos a otros. Dos cosas entonces como propuestas de resistencia no funcionales a este poder. Primero, desnaturalizar, como lo hizo Jesús. Al desnaturalizar, hacemos que las cosas se vean de otra manera. Y como alguien dijo por allí, hoy nos toca prender la luz y no golpearnos en las sombras. Y lo segundo, amor comprometido hacia el otro, hacia la otra, hacia el otro, hacia personas distintas que yo. Compromiso de amor. No hay nada más rebelde y más revolucionario que este tipo de amor. Termino con una frase de una filósofa, Simone Weil, que ella decía, amar puramente es consentir en la distancia. Es adorar la distancia entre uno y lo que se ama. Me pareció genial como síntesis de este amor que San Pablo nos propone que nos podamos tener, ¿no? Amar puramente es consentir en la distancia, es decir, entender que somos distintos, que estamos distantes. Dice, amar esa distancia. Bueno, hasta acá nada más, no quiero abundar más, lo dejo para que reaccionemos, lo discutamos. Muchas gracias. Gracias, Pablo, por tu exposición. Y como ustedes se habrán podido dar cuenta, tanto en las palabras de Dana como en las de Pablo, todas, todos y todes somos comunicadores, comunicadoras, y somos también filósofos y filósofas, ¿no? El tema es desde qué lugar hacemos comunicación, desde qué lugar hacemos filosofía cotidianamente, que de hecho lo hacemos. Estas son premisas que tenemos que tener presentes, como así también nuestro lugar de militancia, parafraseando a Pablo, en ese evangelio que decimos creer. Creo que mientras van pensando algunas preguntas en el chat, ya tenemos una desde Inglaterra para Dana,
y también hay otra también de César desde Inglaterra para Pablo. Es importante retomar esto que dice Pablo y que están las palabras de Dana, y que hay que poder salir de la etapa del binarismo en todo sentido, de esta cuestión de inmadurez también afectiva y emocional, donde hay cosas buenas y malas, hay ángeles y demonios. Hay que poder entender una gran variedad de gamas en el medio para justamente no quedarnos entrampados y entrampadas en las partes más viscerales de aquello que estamos dispuestos y dispuestas a defender a muerte. Porque ahí justamente se solventa la posverdad, ahí justamente es donde las subjetividades que imperan se nos tornan accesibles y casi apetecibles, como si no hubiese nada más. Así que, dicho esto, hay preguntas, una de ellas justamente, bueno, César desde Inglaterra le pregunta a los dos. En primer lugar, le pregunta a Dana en el chat si el uso de las redes es alienante o es positivo o es una esclavitud. Esta pregunta es para Dana. Sí, no sé si la querés contestar ahora, Dana. Sí, qué pregunta. A ver, no, alienante no creo que sea, un poco por lo que estaba diciendo Pablo. Yo también soy gran amante de Foucault, y él lo que dice es que no hay cosas que te determinen, no hay una cuestión así como una determinación obligada sin posibilidad de resistencia. No, nadie nos obliga a abrir las redes. Si queremos vivir una vida analógica, podemos. O si queremos vivir una vida sin tantas redes o sin hacer un uso banal o el uso que sea que consideremos alienante, lo podemos hacer. Justamente por eso también yo digo que la posibilidad de que cada uno tenga una cuenta, una red social y pueda hablar y decir lo que quiera, o más o menos lo que quiera, obviamente que hay reglas de cosas que se pueden o no decir, justamente es lo contrario a la alienación. Sería más alienante que solamente podamos escuchar una voz o una narrativa. Creo también en que hay que hacer, o sea, en que cada uno sabe o puede saber, quizás no todos saben, cómo hacer un uso responsable o más fructífero de las redes sociales. Entonces, por supuesto que hay cosas banales, pero también hay que definir qué es banal, ¿no? Para cada persona es algo diferente. Y uno podría, por decir algo, consumir solamente cosas superficiales, ¿no? Por poner un ejemplo, moda o modelos, por así decirlo, ¿no? Con cuerpos hegemónicos, con cuerpos de los que siempre vimos, que tanto se popularizaron en los 90, ¿no? No sé, cuerpos flacos, rubios, blancos. Bueno, uno puede elegir consumir eso porque eso sigue existiendo en las redes sociales de hoy. O uno puede elegir consumir otro tipo de modelos que las redes hoy posibilitan y antes no, digamos. Otro tipo de cuerpos, otro tipo de tonos de piel, otro tipo de discursos. Antes no se escuchaban tan ampliamente como ahora. Entonces, si bien hay, obviamente, uno queda a veces medio atrapado en los algoritmos que te muestran ciertas cosas, o uno queda medio atrapado en una cámara de eco, ¿no? Y escuchando siempre cosas de personas que piensan como yo, cosas que me gustan y no cosas que me disgustan, porque nadie tampoco entra a Instagram o a Facebook a ver cosas que no le gustan, porque uno puede decir a quién seguir. Entonces, si bien existe eso, uno está todo el tiempo decidiendo qué tipo de uso hacer de las redes y cómo tener mejores prácticas, por así decirlo. Gracias, Dana. Y bueno, se siguen sumando las preguntas. Hay una pregunta que hace Graciela de Vita que puede estar dirigida para cualquiera de los dos, ¿no? Y es cómo hacemos para desnaturalizar el odio que se fomenta en medios y redes. Y después vamos a la pregunta de César de Inglaterra para Pablo también. La pregunta es cómo hacemos para desnaturalizar el odio que se va fomentando en medios y redes.
¿Quién la quiere contestar? ¿Pablo o yo? No, yo puedo decir algo, a ver, no, yo no tengo la fórmula mágica. Yo siempre cuando, y acá obviamente es plural esta mesa y va a quedar muy clara la diferencia de edad, porque iba a citar un tango de Discépolo. El tango, capaz que a Dana le gusta el tango, y yo estoy hablando del tango, no es una cuestión de edad, es verdad. El tango que me refiero se llama Tormenta, y es un tango con un contenido teológico impresionante. En un momento Discépolo allí le dice a Dios, creer en vos es dar ventaja. Y a mí me parece genial como síntesis teológica. Yo no sé cómo se deconstruye el odio, pero sé que cuando uno elige el camino del amor pareciera que da ventaja, porque es más difícil el camino que propone el amor que el camino que propone el odio. Pero uno lo tiene que hacer convencido en que el amor es más fuerte y que vale la pena. Si no nos convencemos de eso, vamos a ceder, me parece a mí, muy fácil a buscar atajos, porque en nuestra sociedad no está bien visto esto de dar ventaja, ¿no? A mí me parece que por ahí va la cosa, va por la decisión, la fuerza que tengamos para sostener institucionalmente y personalmente esa decisión de amar por sobre todos los golpes, ¿no? De amar por sobre todas las cosas. Gracias, Pablo. Ahí compartimos también la letra del tango al cual él hace referencia. Ahí lo tienen en el chat. ¿Querés agregar algo, Dana? Que ibas a comentar algo también. Sí, coincido con lo que dice Pablo. Creo que yo no puedo hablar de cómo desnaturalizar el odio que fomenten otros, pero sí puedo hablar de qué puedo hacer yo para no fomentarlo. Y eso es la responsabilidad individual hasta cierto punto. Entendiendo siempre que hay mecanismos, y alguien recién lo puso en el chat del documental del dilema de las redes sociales, que todavía no vi, pero me comentaron, que habla mucho sobre cómo funciona, cómo es la maquinaria detrás de las redes sociales y cómo está pensada para que consumas ciertas cosas o que las redes te vayan mostrando ciertos contenidos que piensan que te puede gustar y cómo funciona toda esa estructura detrás. Atendiendo a eso, después uno tiene una responsabilidad individual y se tiene que hacer cargo también de lo que cada uno reproduce, ¿no? Entonces, no hay que olvidarse que detrás de la pantalla hay una persona siempre, o muchas veces existen los trolls, pero en general hay una persona que tiene sentimientos, que va a recibir el mensaje que estamos dando, y que digamos, digamos, a mí a veces me ayuda a pensar, yo le diría esto a una persona en la cara, si me la encontrara en la calle y escucho un comentario como el que está haciendo, yo le iría y le diría todas las cosas que me surgen decirle en las redes sociales, probablemente no, entonces, ¿por qué lo voy a hacer en las redes sociales? Y nada, y siempre se puede también contrarrestar cuando alguien dice, cuando alguien propaga información falsa sobre una persona o sobre un grupo de personas que los está difamando, podemos optar por combatirla y decir, che, esto no es tan así, mirá esto, mirá lo que están diciendo, mirá esta otra posición. O sea, hay algunas herramientas, algunos usos que se pueden hacer para contrarrestar y bajar un cambio al odio que tan fácil se propaga en las redes sociales. Una cosa, Leo, que se me ocurre ahora, pensar en voz alta, es, en principio, bueno, yo porque trabajo en escuelas, ¿no? Lo colectivo es muy importante. Claro. Si yo descubro que este es un tema clave para la sociedad, yo no puedo ignorar, ya sea que enseñe historia o lo que sea que enseñe en la escuela o en una iglesia también, no puedo ignorar que esos chicos que están ahí sentados o esa gente que viene al culto, bueno, ahora que participan vía estas redes, están viviendo estas realidades. Entonces, tapar estos temas o no hablarlos o priorizar otros por encima, eso me parece que es peligroso.
Claro. Yo creo que, por ejemplo, esta serie, esta documental que mencionaban recién, el dilema de las redes sociales, y todos estos temas y discutir estas cosas, y me parece que es fundamental para tomar conciencia, ¿no?, de esto que decía Foucault, de que la verdad está normalizando aquello que yo, digamos, el poder, hay un poder que se genera desde múltiples lugares que está diciéndome qué es lo normal y qué no es normal. Entonces, tanto yo eso no prenda una luz ahí y no diga, guarda, preguntémonos si esto que se me da como normal lo es o no lo es. Discutámoslo, abramos el juego, a ver si a todos nos pasa lo mismo. En tanto yo no prenda esa luz, y bueno, voy a permitir que ese poder siga definiendo la realidad de muchos, ¿no? Tal cual, que era lo que decíamos al principio, que tiene que ver con el sentido común, ¿sí? Hacer afirmaciones taxativas, como si no hubiese otro atributo más allá de lo que se dice, por ejemplo, que todos los latinoamericanos son corruptos. Es una verdad taxativa que tiene que ver con un sentido común instalado. Volviendo a una de las preguntas que hace César desde Inglaterra, que es para vos, Pablo, él pregunta si las noticias falsas son agentes de desnaturalización. ¿Cómo lo ves vos? Habría que ver si habría que ver qué decimos que algo es una noticia falsa. Porque, digo, a veces es una noticia que la están mirando desde otro lugar. La realidad es tan múltiple que es difícil, ¿no?, decir que eso que me está diciendo la persona es falso. Habría que ver desde dónde lo mira, qué está privilegiando. En base a eso hay que sentarse a charlar desde dónde lo está diciendo, a qué contribuye eso que está diciendo, porque cuando yo, por ejemplo, me llega una noticia a mi WhatsApp y yo la reenvío nomás porque leí el título, bueno, ¿qué estoy reenviando? ¿No? El título coincide con lo que yo digo, pero no me paré 2 minutos a pensar un poquito más del contenido, de a dónde llega eso, y yo formo parte de una rueda inmensa, mucho más grande que yo, que lo único que hace es propagar la voz de algún otro, de alguna otra, que pueda andar por allí queriendo decir vaya uno a saber qué, ¿no? Yo no sé, hay que sentarse a pensar las circunstancias y complejizarlas un poco. Por lo menos para ver si podemos llegar a algo, ¿no? Por eso es importante volver a esta definición que dábamos de las fake news o noticias falsas, y no es que todo lo que dice es mentira. Hay un apoyo que está dado en una verdad que es una media verdad, que de ningún modo constituye un argumento sólido, ¿sí? Entonces, esto es importante siempre tener un sentido crítico, al menos preguntarnos, ¿es así realmente o uno quiere creerlo? Acá surgen varios comentarios más que tienen que ver, ¿no?, con el dilema de las redes, de Social Dilemma. Yo, sin querer spoilearles la película, que es un documental en realidad, lo analizábamos con otras comunicadoras y comunicadores a nivel continental. La película se las recomendamos realmente, creo que es un buen documental, muy descarnado, con muchos de los creadores de cosas que hoy usamos actualmente. Hasta está la persona que creó el botón de me gusta. Y toda la discusión filosófica que hay atrás de ese botón me gusta que esta persona plantea. Quizás para los latinoamericanos y latinoamericanas, la sensación que nos da al final de la película es que la responsabilidad queda de luchar contra esto en las manos de las personas que utilizan las redes, o sea, cada uno de nosotros. Cuando en realidad uno desde América Latina, que es uno de los continentes con mayor brecha digital en el mundo, donde hay desigualdades evidentes en quienes pueden acceder a una banda ancha o no, en quienes pueden pagarla y en quién pueden pagar dispositivos o no. Esto también hace a la democratización de la comunicación, que es algo que en la UAC, en América Latina, en la Asociación Mundial para las Comunicaciones Cristianas de América Latina y en ALC Noticias hablamos permanentemente. No es lo mismo hacerlo desde América Latina, donde muchas poblaciones completas no tienen el menor acceso
a muchos de estos elementos de información y de comunicación. Entonces, quizás la crítica que desde América Latina se hace a esta película tiene que ver más con la responsabilidad de los estados nacionales sobre las grandes corporaciones mediáticas e informáticas, como si fuesen dueños de sus propios reinados sobre el mundo. Y digo, como para poder también tener en cuenta esto, como, no como una verdad, sino como parte de un análisis que hacíamos en otros circuitos de comunicadoras y comunicadores a nivel continental dentro de nuestras iglesias metodistas, ¿sí? Hay también otros comentarios. David Roldán, hablando de la película, dice que presenta una correlación entre auge de redes y suicidio adolescente y cómo las redes esclavizan a los propios programadores de esas aplicaciones. ¿Qué piensan de ese documental? Bueno, no sé. Dana dijo que no lo vio. ¿Vos, Pablo, lo viste? Sí, yo lo vi. Es muy fuerte. Esas cosas asustan, ¿viste? Porque vos decís, Claro. Mis hijos están expuestos a eso, yo estoy expuesto a los mensajes en las redes sociales. Bueno, ¿hasta dónde mi falta de conciencia de lo que ocurre allí no me hace entrar en esos juegos, ¿no? De odio y no termino siendo un engranaje más en toda esa estructura terrible, ¿no? Que son estas redes. Esto que dice Pablo es importante, como esto no lo pueden hacer las inteligencias artificiales, ¿sí? No pueden reconocer si el argumento es verdad o no en función de qué cultura, ¿se entiende? Entonces digo, como para tener en cuenta que sigue dependiendo de los poderes, siempre las comunicaciones, igual que las tecnologías, dependen de los espacios de disputa de poder. El doctor Daniel Favaro hace un comentario que es muy interesante. Él dice, me parece, acá se me movió el chat, perdón, me parece que las redes sociales y otras tecnologías de información y comunicación son herramientas que ponen en evidencia lo mejor y lo peor del ser humano. Si bien surgen de los poderes hegemónicos, posibilitan la expresión y la acción de lo no hegemónico. ¿Cómo piensa Dana y Pablo que se pueden utilizar estos medios para fortalecer lo mejor del ser humano? A ver. Dana, ¿querés largar? Dale, creo que depende de a qué llamemos lo mejor del ser humano. Pero bueno, lejos de hablar como demasiado positivamente de las redes, porque estamos justamente discutiendo los peligros, creo que los mejores usos son justamente esto de generar redes que sirvan para algo. Entonces, por eso yo daba el ejemplo de Ni Una Menos. Fue gracias a las redes que se popularizó tanto y que no quedó solamente en un hashtag bonito o en una única marcha. A partir de ahí surgieron tantas miles de cosas, otro tipo de activismos, grupos, bueno, nada, un cambio social de paradigma en la política. O sea, digamos, se pueden usar las redes para hacer cambios reales y que no quede solamente en una burbuja entre Instagram y Twitter. Entonces, digamos, apoyando causas, visibilizando causas y bueno, además sin sembrar el odio, como antes decía, ¿no? Sin compartir, sin difundir informaciones que puedan dañar a otros. Me parece también que es otra forma de usarlas de la mejor manera las redes, ¿no? Y cuidando también qué tipo de información compartimos, tratando de pensar cómo lo van a ver otros cuando yo subo esto o digo tal cosa, cómo se va a tomar, si puede llegar a malinterpretarse, ¿no? Hacerse cargo también de que uno tiene un canal de comunicación y eso genera una responsabilidad. Te siga una persona o te sigan 50.000 personas. Obviamente que va creciendo la responsabilidad dependiendo de cuánta gente te sigue, ¿no? Pero también uno tiene la posibilidad a veces de ponerle un freno a las malas prácticas. Genial. Pablo, ¿querés agregar algo con comparto lo que dice Dana y digo, tengamos cuidado porque Tai, que no tenía conciencia ética, terminó girando a lo peor de lo peor, ¿no?
Digo, si no hay un trabajo previo por fuera, concientizado y específico sobre cómo usar estas redes, corremos el riesgo de transformarnos en TAI. Sobre todo aquellos que a lo mejor no tienen, ¿sí?, un trabajo hecho de discusión sobre, qué sé yo, el Ni Una Menos, porque así como ha crecido mucho Ni Una Menos, también está creciendo un montón grupos que van al obelisco a quemar los tapabocas, ¿no? Por ejemplo. Claro. O el terraplanismo, ¿no? Digo, entonces creo que no podemos dejar aquello de formar, de charlar estas cosas, ayudando a pensarlas en el cara a cara, para que después, cuando vayamos a estas herramientas, las podamos hacer un ejercicio de interpretación, ¿no? Un ejercicio de discernimiento, si quieren usar una palabra que nos suena bíblica, que podamos entender por dónde va el asunto también en las redes. Si es solo el uso de las redes y no tengo ningún apoyo por fuera, y el temor es terminar siendo TAI. Mi gran pregunta es, ¿por qué esa inteligencia artificial terminó siendo lo que fue y en menos de un día la tuvieron que bajar? ¿Por qué no se transformó, no sé, en el apóstol Pablo, ¿me entendés? ¿Por qué no se transformó en un luchador social? ¿Por qué no se transformó en una luchadora social? Digo una porque ellos querían que sea femenina, ¿no? ¿Por qué terminó siendo la barbaridad que fue? Claro. Bueno, ahí tenemos un caso, y un caso neutro, porque ahí no había una ideología previa. Nadie puede decir, no, porque Tai ya simpatizaba con Hitler. No. Era una inteligencia artificial que la pusieron a aprender en el intercambio. Y en menos de un día se transformó en lo que se transformó. Sí, Bueno. si puedo agregar algo también. Dale, Sí, claro. El tema de las buenas prácticas, a veces es difícil, ¿no? Porque como hablábamos de la fake news o de la posverdad, se presentan ciertas cosas como si fueran únicas, como si fueran irrefutables, y siempre cuando algo se presenta así hay que desconfiar, porque en general nada es tan así, ¿no? Como siempre hay que poder corroborar en otras fuentes, tener fuentes confiables, no sé, universidades, si estamos hablando de algo relacionado con la ciencia, universidades, grupos de investigación, ¿no? Que igualmente hay que agarrarlo con pinzas porque también tenés universidades que te sacan estudios de nada, de cualquier cosa. Pero otra cosa que me parece una buena práctica, haciéndola con conciencia, es escuchar otras voces que a lo mejor nos incomodan. Con esto no quiero decir que vamos a empezar a seguir a líderes neonazis o otro tipo de personas así, pero sí, por ejemplo, minorías o sí, por ejemplo, personas que nos cuentan otra mirada sobre una historia que ya conocemos. Suena medio raro lo que estoy diciendo, pero voy a poner un ejemplo. Hace un par de años que se empezó a popularizar mucho la lucha antirracista en Argentina y empezaron a surgir muchos perfiles de personas afroargentinas que durante toda su vida fueron muy invisibilizadas, durante toda la historia los afroargentinos fueron invisibilizados, y hace poco, y gracias a las redes, empezaron a tener cada vez más eco, cada vez más se popularizó su contenido, por así decirlo, y entonces hoy conocemos otra narrativa. Quizás yo por hablar de mí, ¿no? Pero quizás hace 5 años te hubiera dicho que no existen los afro en Argentina, o que son pocos, o que X cosa, y ahora sé que quizás no están así, sino que hubo un borramiento de ellos en la historia. Y eso lo sé porque escuché a alguien que contradijo algo que a mí me habían enseñado en la escuela, por así decirlo, y con fundamentos y en primera persona, y era como, bueno, me lo está diciendo una persona que lo vivió en carne propia y lo vivió acá. Entonces, a veces está bueno como salir un poco de la zona de confort para romper con la cámara de eco. Alguien estaba hablando de la cámara de eco recién en el chat. Para poder conocer un poco esas otras narrativas que quizás nos incomodan un poco al principio, porque dicen, bueno, pero Argentina es un país racista. Pero ¿cómo que no? Pero si somos re buenos, pero si yo no soy racista. Bueno, ¿qué tiene para decir esta persona? ¿Por qué lo está diciendo? ¿No? Como eso
eso para mí es una buena práctica, hay que hacerlo con cuidado, ¿no? Porque cada uno puede decir lo que quiera y no tiene por qué ser verdad. Pero ir construyendo un criterio propio también para poder atender a cuando un discurso solamente busca fomentar el odio o desinformar, o cuando es un discurso que realmente busca ampliar la mirada de la sociedad en la que vivimos. Tal cual. Gracias, Dana. Y bueno, varios y varias de ustedes coinciden en la posibilidad de estar abiertos a la escucha y estar siempre atentos a la voz de otra persona. La comunicación es una construcción que hacemos. Lo que tenemos en cuenta ahora es que casi son monólogos que no dialogan entre sí. Hay varias preguntas y comentarios que van siguiendo. Miriam y David desde Villa Mercedes preguntan, también volviendo a la película del dilema de las redes sociales, que se sostiene que las personas son el producto en sí que se vende. Sí, es así. Esta es la explicación que ellos dan. Digo, para resolverlo desde una cuestión técnica digital, lo que explica la película es que a Facebook o cualquier otra plataforma no le interesa vender nuestros datos a alguien más. Los datos nuestros sobre lo que nos gusta, lo que queremos, nuestros deseos que expresamos y a quienes seguimos son lo que hacen el algoritmo de predictibilidad de la persona. Si yo puedo predecir muchas cosas de la persona hacia adelante, puedo proponerle infinidad de cosas para que compre, para que tenga en cuenta. Entonces, si el servicio es completamente gratuito, uno tiene que pensar que uno es el producto que se está vendiendo. Eso es una regla básica del capitalismo, ¿sí? Cuando uno no paga nada por lo que consume, es porque uno es el producto que se consume. David Roldán hace un comentario: hay correlación entre la fake news, posverdad y ascenso de personajes como Trump y Bolsonaro. ¿Sí? Esto es una pregunta y bueno, saca otro documental que es el caso de Cambridge Analytica y el rol de las redes sociales en la manipulación política montada en el odio. ¿Puedo seguir? Sigo con los comentarios, ustedes anotan las preguntas y hacen comentarios, ¿les parece, Pablo y Dani? Sí. Sí, responderemos lo que podamos, tampoco claro, es que... Claro. Isabel Raciotti de Buenos Aires dice, bueno, el amor y el odio también tienen que ver con la normalización que el poder me impone. Si se impone el sentido común, como lo dijeron, es muy difícil saber de qué amor u odio estamos hablando. Adriana Murrielo, por su lado, dice, bueno, las cámaras de eco generan mundos paralelos, contrarios al espíritu de comunidad, tan necesario e imprescindible. Es el campo fértil para el odio, y no sé si siempre somos conscientes de esto. ¿Cuáles serían las voces, acá es una pregunta, de las mujeres indígenas en la película de las redes sociales que estaban comentando particularmente? ¿Sí? Esperen que se me mueve el chat, pero ahí volvemos nuevamente. David Roldán vuelve a intervenir y dice, deberíamos ejercer un mayor control ciudadano sobre lo que se hace con nuestros datos. Es una pregunta en realidad. ¿Habría que ejercer un mayor control ciudadano sobre lo que se hace con nuestros datos? Los senadores estadounidenses no han tenido mucho éxito hasta ahora, quedan mudos cuando personajes como Zuckerberg les dice, si no lo hacemos nosotros, lo harán otros. Hugo García, por su lado, aclara, el neoliberalismo y los fundamentalismos han sabido utilizar antropológicamente estas formas de comunicación binarias y Big Data lo ha aprovechado para su poder. Seguimos con los comentarios. Sí, Maximiliano Heuser desde Bariloche dice, es necesario no solo tener una mirada utilitarista de las redes sociales y estos medios, porque generan otras cosas, procesos, cuestionamientos y, por qué no, también desnaturalizan miradas hegemónicas, como para pensarlo. Daniel Favaro dice que está de acuerdo con Hugo García. Por eso las tecnologías de información y comunicación son buenas herramientas para lo no hegemónico y posibilitar movimientos liberadores. ¿Sí? Adriana Murrielo sigue, y la comunidad de ecos
nos la armamos nosotros, no es inteligencia artificial, no es la red, somos nosotros, nuestras pasiones y nuestra falta de conciencia. Por su lado, Miguel Harvey dice, las iglesias deberían utilizar esas redes para hacer accesibles masivamente materiales como los que estamos escuchando aquí. Me refiero a dejarlos escritos, disponibles para quienes lo quieran ver. Bueno, de hecho, el Centro Metodista de Estudios Wesleyanos hace esto, ¿sí? Acá hay otra pregunta de Daniel Favaro. ¿Les parece a Dana y Pablo que el tema es cuáles son los valores y la ética de las personas en su contexto comunitario y cómo eso se expresa en las tecnologías de información y comunicación? Por su lado, Claudia Rugilo aclara que, bueno, creo que este espacio posibilitado por las redes es genial porque nos permite a pensar en estas cosas. Y bueno, hay otros comentarios más que después los leemos. No sé si alguno, Pablo o Dana, tienen comentarios sobre esto. Las redes tienen esto, ¿no? Que nosotros estamos acá diciendo cuidémonos y estamos en las redes. Esto es lo más paradójico. Uno veía el video el dilema de las redes sociales, y después una de las cosas que hice fue ir a comentar lo que pensaba sobre eso a Facebook. Y bueno, digamos, uno vive entrampado en esta realidad, ¿no? Como cuando alguien planteaba por ahí si el amor y el odio no son también naturalizaciones del poder. Sí, sin duda que lo son. Por eso yo dije en algún momento que las iglesias no escapamos a esa lucha de poderes. Lo que me parece que lo que hace la diferencia es desde qué lugar, creo que Daniel Favaro había dicho algo en este sentido, desde qué lugar nos ponemos a hablar. Y siempre ese es un lugar elegido, siempre es un lugar a conciencia, bueno, o debería ser un lugar a conciencia. Pero siempre hay un lugar desde el cual uno se posiciona, ¿no? En priorizar algo o en sacar lo otro. Si yo priorizo, sin duda, estoy dejando otras cosas por fuera en esa priorización. Lo mejor que puedo hacer es hacerme cargo, tomar conciencia de que para mí lo importante es el amor al que está oculto, a la que está oculta, al que sufre, que es un poco el camino que Jesús me enseñó. Pero en esa lucha de poderes entre Jesús y el imperio, si ustedes quieren, Jesús termina crucificado, ¿no? Y después, bueno, claro, nosotros conocemos la historia del final, ¿no? Y Jesús resucita, ¿no? Pero ese final lo conocieron solo aquellos que lo habían seguido. Porque Correcto. el imperio siguió crucificando, y los imperios de las historias siguen crucificando hasta el día de hoy, ¿no? Y lo seguirán haciendo. Y los crucificados seguirán esperando esa resurrección que les hará justicia, como creemos desde la fe cristiana, ¿no? Por eso me parece que son opciones de vida que se ponen en juego en los actos que nosotros hacemos, pero que no logramos tampoco romper estos círculos que en algún momento planteé allí. Me parece que hay que hacerse cargo, ese es el punto, asumir desde dónde, y que esa decisión tenga un fuerte contenido ético, que me parece que es el que tenemos que poner arriba de la mesa, ¿no? Incluso para el uso de las redes. Gracias, Pablo. Unas palabras más entonces de Dana y ya vamos casi terminando. Sí, creo que, bueno, en la misma línea, digamos, las redes sociales no son todo. Por lo menos todavía tenemos un mundo por fuera de las redes al cual atender. Si bien cada vez más los trabajos y sí, las fuentes de trabajo y de socialización se dan en las redes, hay un montón de otros espacios que siguen existiendo, que son en cara a cara, u un montón de otras realidades que me parece que ahí es cuando vemos con más claridad, digamos, las redes pueden decir muchas cosas, pero si después vos vas y no tenés un plato de comida en tu casa o te discriminan por algún factor, esa también es la realidad, ¿no? Como no es solamente lo que alguien más pueda estar diciendo de un grupo de personas o afirmando cosas
gratuitamente. En ese sentido me parece que, como hablaban mucho, ¿no?, de los discursos de odio y de cómo se propagan, creo que la línea se tiene que trazar en una cuestión de derechos humanos, ¿no? Y de que avancemos como sociedades a ser cada vez más iguales y a tener las mismas condiciones y no dejarnos llevar por la fantasía a veces que parece una pantalla nomás, las redes sociales o que nos hablan de ciertas minorías o de ciertos grupos desde el odio o desde la fake news. Está bueno siempre tratar de contrarrestar con testimonios y con lo que realmente vemos, ¿no? Como lo que realmente pasa. No quiero decir con esto que las redes no sean algo que realmente pasa, porque obviamente pasan muchas cosas muy reales en las redes. Pero también está bueno siempre hacer un paso hacia atrás y recordar que hay todo un mundo afuera de cosas que también pasan y a las que también hay que atender. Eso. Bien, bien, muchísimas gracias. Le damos gracias a Pablo, a Dana, gracias a los ricos comentarios que han ido poniendo también, que están ahí para que los puedan ver, en donde uno va conectando saberes y pensares también desde otras áreas, la pedagogía, la filosofía, la comunicación, la teología y otras áreas más también. Así que lean ese chat ahí que está o grábenlo. Y le doy paso entonces a Viviana o a Daniel, que son los generadores también de este espacio del Centro Metodista de Estudios Wesleyanos, para que ellos hagan un cierre y desde ya muchísimas gracias por estar. Les agradecemos muchísimo a vos, Leo, a Pablo, a Dana. Lamentamos que no hubiera podido estar Andrea y la verdad que ha sido una experiencia muy rica para nosotros, esta experiencia del ciclo de webinars que hoy termina. Esperamos que lo hayan disfrutado también ustedes. Los materiales, la grabación va a estar disponible en 48 horas en nuestro canal de YouTube, donde también pueden encontrar la grabación de los otros webinars y algo de lo que rescatamos del chat seguramente va a aparecer en nuestra página de Facebook, igual que algunos resúmenes que allí se postean. Así que búsquennos, seguramente tendremos algunas sorpresas entre octubre y noviembre, aunque este ciclo ha terminado, pero probablemente podamos ofrecerles algún espacio más para compartir por esta vía en lo que queda del año y nuestros cursos de siempre. Así que, bueno, los esperamos verlos y verlas allí. Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias a los expositores que estuvieron maravillosos y que Dios los siga acompañando y los bendiga en toda la semana. Chao, gracias. Chao. Chao, muchas gracias. Chao, chao.